Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 2, conformado por Cortés Palma Fernanda, Estrada Ramírez Nayeli, Gómez Villalobos Guadalupe, Jacobo Tirado Oscar Alexis y su servidor Hernández Galindo Martín. El día de hoy les vamos a presentar el tema de enfermedad diverticular. Muy buenas tardes, empecemos con la definición. Como tal, la definición de enfermedad diverticular es categorizada como una enfermedad de un término más que nada clínico, en la cual se va a emplear para describir la presencia de divertículos sintomáticos, que quiere decir que es muy distinto a lo que viene siendo la definición de una diverticulitis a una diverticulosis. Como tal, la diverticulosis es la presencia de estos divertículos en el colon y la diverticulitis como tal ya es la presencia de estos divertículos y a su vez la presencia de esta inflamación. Y entonces, en conclusión, la definición de la enfermedad diverticular es la presencia de una diverticulitis más otra sintomatología como el sangrado diverticular y el dolor crónico más otros síntomas que les van a explicar más adelante. Como podemos ver en esta, como podemos ver en esta imagen, se encuentra a la derecha la diverticulitis, en la cual nos da los datos clínicos de un divertículo con inflamación y datos de algún sangrado o contenido purulento. Y a su izquierda tenemos la diverticulosis, en la cual los divertículos se encuentran solamente eh, en el colon, a nivel de las tenias colónicas, y más adelante van a explicar en la fisiopatología en qué consiste y cómo se llegan a formar estos divertículos. Y en conclusión, un divertículo pues es eso, es una protrusión en, en la tenia colónica, en la cual pues hay un debilitamiento un debilitamiento de la capa del músculo y se protruye. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la clasificación, su clasificación depende del libro donde consultemos, lo vamos a abordar en cuanto al libro de Schwartz, que lo maneja como de manera simple y complicada. Tenemos que la simple describe como un 75% de los casos que se presentan dependiendo la edad en la que se presente, y se va principalmente a caracterizar por el dolor e hipersensibilidad en el cuadrante inferior izquierdo, que también muchas veces se puede se tiene que dar un diagnóstico diferencial con, con una apendicitis. También en cuanto a los datos en la TAC, se menciona que se puede visualizar un torcimiento del tejido blando pericolónico y también se puede presentar un engrosamiento de la pared del colon, un flemón, o por así decirlo, el flemón le encontré que tiene sinónimo mm, de absceso y también otros tipos de síntomas. Siguiente, por favor. Y para la complicada, tenemos que se presentan hasta un 25% de los casos, en la cual a nivel, lo que nos propone la guía de práctica clínica es utilizar la clasificación de Hinchey, principalmente modificada por Kaiser. Nos va a abordar principalmente 5 estadios, dándonos un estadio 0, que va a ser la diverticulitis leve, un estadio 1A, que va a ser una inflamación pericólica y la presencia de un flemón, es decir, un absceso. También tenemos el estadio 1B, que va a ser un absceso menor a 5 centímetros en la proximidad del proceso inflamatorio primario. Tenemos el estadio 2, que va a ser un absceso intraabdominal, pélvico o retroperitoneal, y también la presencia de un absceso distante al sitio inflamatorio primario. El estadio 2, perdón, el estadio 3 tenemos que se presenta una peritonitis purulenta generalizada, y el estadio 4 y último tenemos que la peritonitis fecal. Siguiente, por favor. La clasificación anterior es propuesta por la guía de práctica clínica, pero al dar indagando en la información, podemos destacar que la clasificación Hinchey es principalmente utilizada universalmente, en la cual nos va a dar unos datos que también más adelante se van a mencionar, en la que nos va a dar por así un posible pronóstico
de que del proceso en el que se va a dar el tratamiento y el diagnóstico mediante algunas técnicas y qué técnicas no emplear. Tenemos que en la etapa 1 va a ser un absceso pericolónico confinado al mesenterio del colon. En la etapa 2 tenemos que es un absceso pélvico resultado de una perforación local de un absceso pericolónico o retroperitoneal. En la etapa 3 tenemos que es una peritonitis generalizada resultado de la ruptura de un absceso a la cavidad abdominal. Y en la etapa 4 tenemos que es una peritonitis fecal resultado de la perforación libre del divertículo. Aquí solamente nos va a manejar que es la clásica, la de Hinchey, que solamente son 4 etapas. Siguiente, por favor. Las imágenes que les mostramos, bueno, con les muestra con el anterior, tenemos el grado 1, que pues podemos observar el absceso pericolónico confirmado principalmente en el mesenterio del colon y por lo regular son de un diámetro muy pequeño. Tenemos que en la etapa 2, como se muestra en la imagen de la derecha, tenemos que es un absceso pélvico resultado de una perforación local de un absceso pericolónico o retroperitoneal. Y podemos observarlo por lo regular es mayor a 5 centímetros y es mucho más grande. Siguiente, por favor. Y en la etapa 3 tenemos que, como lo dicen, que es una peritonitis generalizada y podemos presentar una irritación del epiplón y principalmente por una liberación de gas y descarga de líquido. Y ya en la etapa 5, pues la es más severa, que también se le conoce como peritonitis fecal, porque allá hay una descarga de contenido fecaloide y ya va a irritar al epiplón y pues generar una peritonitis, es el jurado más severo. Siguiente, por favor. Bueno, también en cuanto a revisar los artículos, tenemos que hay una clasificación de acuerdo a los autores del Consenso Mexicano sobre el Diagnóstico y el Tratamiento de la enfermedad diverticular del colon en el año 2019. Lo que nos dice es que hay que preguntarnos si existen la presencia de síntomas y vamos a ver, como hemos mencionado en la definición, si va a haber la presencia de una diverticulosis en cuanto no haya síntomas, pero haya la presencia de divertículos. Pero ya cuando hay síntomas, hay que catalogarla como enfermedad diverticular sintomática. Y ahora bien, vamos a preguntarnos si hay complicaciones. En cuanto a complicaciones, si son ausentes, vamos a llamarla como una enfermedad diverticular sintomática no complicada. Y si hay síntomas notorios presentes, la vamos a catalogar como enfermedad diverticular complicada. Y a su vez se va a subdividir en que si se presenta una diverticulitis aguda, principalmente con datos y signos en la tomografía axial computarizada, que vamos a ver una afectación de la grasa peridiverticular. Y también podemos catalogarla como una diverticulitis aguda complicada cuando tenemos los signos y síntomas y también en cuanto a datos del ataque de un absceso, una perforación, una fístula o una estenosis. También hay que averiguar si hay una hemorragia diverticular y también si hay una colitis segmentaria asociada a diverticulosis cuando hay una inflamación de la mucosa interdiverticular. Siguiente, por favor. Bueno, y soy Cortés Palma Fernanda y ahora vamos a hablar acerca de la etiología. La enfermedad diverticular tiene una etiología que, si bien se sabe que es un trastorno adquirido, no se comprende hasta el momento bien la causa. La teoría que se acepta más es la falta de fibra dietética, y esto porque hay dos teorías principalmente. Que al no consumir fibra constantemente y de manera adecuada, se va a producir un tamaño menor de las heces, lo que va a provocar que la presión interaluminal aumente para poder expulsarlas. Entonces esto va a elevar al colon, va a elevar la presión del colon para poder impulsarlas. Esto a la larga, y siendo una presión aumentada de manera crónica, va a causar hipertrofia de los músculos y pues consecuentemente divertículos por pulsión, así se le llama. Y otra teoría es que, hablando de fisiopatología, es que la fibra insoluble va a, o sea, no consumir una fibra adecuada de los alimentos adecuados va a provocar formación de heces más grandes y más difíciles de segmentarse. Entonces, de la misma manera,
va a provocar que el colon necesite una mayor presión intraluminal y va a necesitar más fuerza, que va a provocar a la larga una hipertrofia muscular y va a darnos los divertículos por pulsión. Entonces, bueno, hay otras causas que tienen que ver más hablando como un factor de riesgo, que es la edad, ya que pues lo mismo, se pierde con el tiempo, con la edad avanzada, pues se va perdiendo fuerza de tensión y los músculos del intestino pierden elasticidad. Entonces lo mismo por eso pueden provocarse estos divertículos. En general estas dos son las más aceptadas y las más estudiadas, pero no hay ninguna comprobada. Entonces, bueno, también hay nuevos estudios y hay muchos estudios y nueva información que obviamente nos dice que pues, es una etiología multifactorial y además de la falta de fibra dietética y de la edad, se ha encontrado que personas con enfermedades hereditarias del tejido conectivo corren más riesgo de presentar la enfermedad diverticular y derivados, ¿no? Entonces, este es otro posible etiología más manejada como un factor de riesgo. Entonces, bueno, eh, en estas tres podríamos basar, o en estas tres se han basado los estudios respecto a la etiología. La que sigue, por favor. Y ahora hablando de la epidemiología, hay varios factores de riesgo, los que ya le mencioné, como la edad. La edad se ha visto en varios estudios que personas que tienen 40 años, por ejemplo, la incidencia se da en un 5%. En una edad de 60 años, en un rango de 60 años, se da a un 30%. Y en personas con edad de 80 años o mayores, es un 65%. Esta enfermedad es muy común o más común en Estados Unidos y en Europa. Y hay una prevalencia respecto al género que es interesante observar. En mujeres, en hombres menores de 50 años va a ser más común. Sexo masculino, menor de 50, más común. En las edades de rango de 50 a 70 años va a tener una leve preponderancia femenina y en una edad mayor de 70 años las mujeres son las que más lo presentan. En nuestro país específicamente, el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán informó una prevalencia del 4.1 en estudios radiológicos y 1.9 en autopsias. Y bueno, se estima que, hablando de Estados Unidos, se estima que la mitad de la población mayor de 50 años de edad tiene divertículos en el colon. Y el colon sigmoide es el sitio más común. Hablando más específicamente de los factores de riesgo, la edad, les mencionaba, ya ahondamos acerca de edad y género, esta relación. Un uso prolongado de AINES en varios estudios se ha mencionado y hay varios estudios también que han demostrado que en personas que han consumido café y tabaco presentan más esta enfermedad. Se ha visto que en pacientes que son exfumadores tienen un riesgo del 38% más que un no fumador ni un no exfumador. Y ahora, un fumador actual tiene hasta un 86% más de riesgo de presentar esta enfermedad. Así, de la misma manera, los pacientes con un índice de masa corporal menor del 20%, de 20 kilogramos sobre metro cuadrado, tienen menos riesgo de presentarlo que uno mayor de 27.5, o sea, es un factor de riesgo importante. Y esto puede, bueno, se, se relaciona porque, bueno, también olvido antes de mencionar eso, el aumento de la relación cintura-cadera también es un factor de riesgo importante, ya que se ha estudiado el rol de que tiene de la grasa visceral, porque se explica por la mayor liberación de citoquinas inflamatorias. Entonces, estos factores de riesgo son los más estudiados a lo largo del tiempo. Entonces, sí, así se podría resumir en general. Bueno, ahora hablando respecto a la fisiopatología, hay que recordar un poco de anatomía. Hay que recordar que nuestro colon tiene ciertas capas. Va a tener su mucosa, su muscular y su serosa. Y hay que recordar que la muscular se compone por una circular interna y una longitudinal externa. Y esta longitudinal externa se va a caracterizar por tener tres tenias a su alrededor, bueno, en la circunferencia,
conocidas como una tenia libre, una tenia omentalis o antimesentérica y una tenia mesentericus o mesentérica. Y hay que recordar estas tres tenias o esta capa longitudinal externa, porque es de suma importancia para la fisiopatología. Ahora bien, como se los mencionaron al principio, la enfermedad diverticular se va a caracterizar por presentar ya sea un divertículo o, bueno, la diverticulosis o diverticulitis. Hay que recordar que un divertículo va a ser aquella protrusión en la cual se van a encontrar las 4 capas de nuestro intestino. O sea, va a estar la mucosa, la submucosa, nuestra muscular y nuestra serosa. Y bueno, estudios comprueban que la mayoría de los pacientes van a presentar un pseudodivertículo, es decir, van a presentar aquella protección sacular de la submucosa a través de la pared, bueno, de la submucosa o con la mucosa a través de la pared muscular y revestida de la serosa. Esta se dice que no tiene la muscular porque no se nota tanto como en un divertículo verdadero. Ahora bien, divertículo, como podemos verlo, puede tener puede ser solamente el divertículo como tal y se va a nombrar diverticulosis. Sin embargo, ya cuando esta diverticulosis se infecta o se obstruye principalmente por un fecalito o, hay una torsión de este divertículo, puede provocarnos la diverticulosis y ya representar, bueno, puede tener cualquier complicación ya, la obstrucción, estenosis, entre otras, bueno, el absceso. Y bueno, las principales áreas en las que se localizan estos divertículos o en las que se presentan van a ser aquellas áreas de la pared intestinal que sean más débiles y los cuales donde los vasos puedan penetrar esta pared. Se dice que estos divertículos o pseudodivertículos van a tener un tamaño de entre 5 a 10 milímetros. La siguiente, por favor. Ahora bien, como les mencionaba, hay que ver nuestra circunferencia, o sea, nuestro intestino. Entonces, la pared longitudinal externa va a tener 3 tenias, ¿no? La libre, la antimesentérica y la mesentérica. Entonces, entre la antimesentérica, como la podemos ver ahí en la imagen, y la mesentérica, entre esas dos es donde principalmente se van a encontrar los divertículos. No se van a localizar en la tenia libre, sino va a ser más entre la tenia mesentérica y la antimesentérica. Estos vasos van a protruir la pared de la pared muscular y formarse el divertículo. Ahora bien, ¿cuáles son las principales teorías de cómo se forma este divertículo? Como se le mencionaron, dependiendo del factor de riesgo, pues va a ser como tal la teoría. La más conocida, como nos dijo Fer, va a ser la de la fibra. Esto va a ocasionar que ya dependiendo del volumen de nuestra S, va a provocar un aumento de la presión intracolónica y a la vez va a provocar unas fuertes contracciones musculares para poder que la S pues salga. Sin embargo, también hay otra teoría que es, bueno, no es una teoría, sino ya hay hechos, datos donde nos indican que la elastina provoca un endurecimiento de la pared intestinal, dando una ondulación y engrosamiento del músculo circular interno, lo que a la vez nos va a provocar una disminución del tamaño del lumen y a la vez también nos va a provocar que intente el intestino pues tener una mayor peristalsis. Entonces, al ocurrir todo esto, el engrosamiento del músculo circular interno y el estrechamiento del lumen intestinal, también podemos encontrar que la elastina va a provocar que las tenias se acorten, o sea, sean más pequeñas y por lo tanto podemos, bueno, hay una ley que se llama la siguiente, por favor, la ley de Laplace, donde nos va a indicar que estas presiones intraluminales van a provocar que nuestra motilidad empieza a segmentar nuestro intestino. Entonces, esta contracción nos va a separar
en compartimientos de altas presiones y lo que vamos a conocer como segmentación. Ahora bien, otra teoría que se menciona va a ser la degeneración neuronal de las células, bueno, de las neuronas del plexo mesentérico, así como de las glándulas mesentéricas y de las células de Cajal, lo que provocan que esto se ve más, bueno, se ve más reflejado en aquellos pacientes mayores de 60 años. Y bueno, como les mencionaron, la enfermedad diverticular se va a dividir en simple y complicada. Sin embargo, de estas complicadas, principalmente se van a deber por una perforación micro o macroscópica, ya debido por la erosión de la pared diverticular, y se va a encontrar inflamación y necrosis. Ahora bien, en el caso de la diverticulitis, es una fisiopatología más sencilla de entender. Como se los dije, se va a deber por una obstrucción de la luz del divertículo, ya sea por un fecalito, en la mayoría de los casos, o por una torsión del divertículo. Y ya dependiendo de la diverticulitis, además de presentar esta obstrucción, puede haber una colonización de bacterias como Escherichia coli, Enterococcus, bifidobacterias, y bueno, se ha dicho que en la mayoría de los pacientes con una dieta baja en fibra, la colonización principalmente de bacterias va a ser por bifidobacterias. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a iniciar con el diagnóstico de esta patología. Y bueno, antes que nada, vamos a tener que dejar bien claros y vamos a tener muy presentes para que en este diagnóstico no nos hagamos o no nos confundamos, es que, como nos lo explicaba Jacobo, el divertículo va a ser solo la protuberancia en forma de saco de lo que es la pared del colon. La diverticulosis va a ser simplemente que vamos a tener presencia de los divertículos. Y ya lo que es como tal, la diverticulitis va a ser la inflamación de este divertículo, que generalmente, como nos explicaba Martín, es debido a una microperforación o una obstrucción de este divertículo. Y bueno, esta diverticulitis, como ya nos la explicaron en clasificación, la vamos a tener como complicada o no complicada o simple. Y bueno, la complicada va a ser pues la diverticulitis con una de las complicaciones asociadas, ya puede ser una fístula, puede ser un absceso, una obstrucción intestinal o una perforación, como lo vamos a ver en complicaciones. Y la diverticulitis simple pues va a ser simplemente que vamos a tener esta inflamación aguda sin alguna complicación asociada. Y bueno, una vez teniendo bien presentes estas definiciones, vamos a tener que como cuadro clínico vamos a poder clasificar a estos pacientes como asintomáticos o sintomáticos. Los pacientes que tienen diverticulosis van a ser los pacientes que son asintomáticos, y a estos solo se sabrá que tienen diverticulosis por un hallazgo casual, así como también nos lo mencionaba Fer en epidemiología. Podemos incluso hasta, bueno, el paciente se puede morir incluso sin saber que tenía diverticulosis y en la autopsia salir. Y bueno, en caso de que los pacientes ya presenten síntomas, vamos a poder empezar a hablar de lo que es una enfermedad diverticular. Y bueno, la presentación clínica de la diverticulitis aguda, perdón, va a depender de la gravedad del proceso inflamatorio que tiene y la presencia de complicaciones asociadas. Y bueno, el dolor abdominal va a ser el síntoma más común que va a presentar estos pacientes, y este dolor va a estar principalmente en lo que es la fosa ilíaca izquierda, y esto va a ser debido a la afectación de nuestro colon sigmoide, o también en algunas otras bibliografías lo refieren que lo pueden presentar en lo que es el epigastrio. Y bueno, sin embargo, también debemos de tener en cuenta que estos pacientes pueden presentar el dolor en el cuadrante inferior derecho o en el suprapúbico debido a la presencia de un colon sigmoide inflamado, o también por una diverticulitis que está, como la vamos a ver a continuación, bueno, en otras diapositivas, como que se conoce la diverticulitis del lado derecho, que es secal.
Y bueno, el dolor suele ser constante y va a estar presente durante varios días. Otros signos y síntomas que pueden estar presentes en nuestro cuadro clínico puede ser las náuseas, vómito, fiebre leve, datos de irritación peritoneal. Esto puede ser rigidez y sensibilidad al rebote. También podemos encontrar constipación o anorexia. Y bueno, a esta patología clásicamente se le ha catalogado como una apendicitis izquierda, debido a la presencia del dolor en la fosa ilíaca izquierda con signos de irritación peritoneal, la fiebre y la leucocitosis con una neutrofilia. Y bueno, para empezar a hacer este diagnóstico de diverticulitis, vamos a, como en toda patología, vamos a iniciar primero con lo que es el interrogatorio, en el cual nos vamos a concentrar o nos vamos a centrar en identificar signos y síntomas que nos van a sugerir un caso de enfermedad diverticular. También debemos interrogar si es que ya hay algún antecedente heredofamiliar de alguna enfermedad diverticular o también si tenemos la presencia de algún antecedente confirmado de un cuadro previo. Esto quiere decir que cuando tenemos un cuadro previo, este debe de estar documentado con ciertos hallazgos como la tomografía computarizada o TAC, en la cual también nos podemos guiar con imágenes compatibles en cortes axiales con divertículos, también podemos encontrar inflamación de lo que es la grasa pericólica, etcétera. Bueno, después de este interrogatorio, vamos a seguir con lo que es la exploración física, o sea, vamos a complementar nuestro interrogatorio y esta nos va a ayudar a revelar si es que hubiera alguna evidencia de lo que es la irritación peritoneal, como la vimos en el cuadro clínico. Y bueno, en este apartado también podemos comprobar en la palpación lo que es la rigidez y la sensibilidad al rebote que podría estar ocasionando esta irritación peritoneal. Y bueno, para poder confirmar el diagnóstico que sospechamos, o sea, que ya empezamos a sospechar, vamos a deber de auxiliarnos de otros pilares, como lo estamos viendo en la diapositiva, que va a ser de la exploración instrumental y endoscópica y de estudios de imagen. Y bueno, en cuanto a la exploración instrumental y endoscópica, el enema contrastado, la cistografía y la endoscopía pueden ser útiles para la evaluación inicial de nuestro paciente con una sospecha de diverticulitis, pero no se van a utilizar rutinariamente. Incluso la colonoscopia durante el cuadro agudo puede aumentar el riesgo de perforación de este divertículo. Y bueno, algunas otras ventajas que podemos ver en utilizar la cistografía o el enema contrastado que estamos viendo aquí son al tratar de descartar, perdón, la presencia de una fístula del colon con otro órgano. O sea, aquí con este podemos descartar una complicación o una diverticulitis complicada. Y bueno, se recomienda realizar una colonoscopía de 6 a 8 semanas después de un episodio de la diverticulitis aguda para excluir alguna neoplasia que pueda estar ahí o que esté coexistente. Y bueno, en cuanto al otro pilar que estuvimos hablando, van a ser los estudios de imagen. Y bueno, aquí en este apartado, la tomografía axial computarizada de abdomen va a ser el estudio más útil, ya que con esta, además de comprobar el diagnóstico, nos va a permitir estratificar a nuestro paciente, así como poderlo clasificar y poderle dar un tratamiento adecuado. Y bueno, esta tomografía axial computarizada va a ser abdominopélvica y la vamos a hacer con un contraste luminal e intravenoso. Este estudio de imagen se ha convertido en el de elección para confirmar el diagnóstico de la diverticulitis, ya que tiene una sensibilidad hasta el 97% y actualmente es el estudio más sensible para poder detectar las complicaciones. Y bueno, algunos hallazgos tomográficos más característicos de esta patología que podemos encontrar en la TAC va a ser, como ya lo había mencionado, la inflamación de la grasa pericólica, pericolónica, el engrosamiento de la pared, la hipertrofia muscular, presencia de abscesos pericolónicos o incluso pélvicos. También podemos encontrar perforación intestinal, también aire pericolónico, perdón,
y también lo que es la presencia del aire libre subdiafragmático. Y bueno, para poder clasificar los hallazgos de esta TAC, se va a utilizar la escala que ya nos explicó Jacobo, la modificada de Hinchey, y bueno, aparte de esta escala que aquí la volví a poner, podemos ayudarnos a guiarnos en este diagnóstico por estudio de imagen por otro que va a ser el ultrasonido abdominal, el cual va a ser útil para corroborar el diagnóstico cuando no tengamos una tomografía disponible. Otro estudio de imagen que nos puede ayudar como apoyarnos inicialmente a este diagnóstico van a ser las radiografías, en las cuales podemos encontrar fecalitos, niveles hidroaéreos a nivel de sigmoides y también datos de irritación peritoneal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. ¿Qué sigue? Bueno, hablando del manejo ambulatorio, vamos a manejar a todo paciente en el cual manifieste dolor o bien hipersensibilidad abdominal leve, aquí sin manifestarse algún síntoma sistémico, es decir, aquí vamos a estar evaluando a aquellas diverticulitis no complicadas. En esta vamos a consistir con una dieta líquida principalmente de 3 días. ¿Le puedes dar otra? Aquí les coloqué una imagen donde hay una recomendación de lo que vendría siendo la dieta en estos 3 días, en lo que viene siendo del primer al tercer día, beber al menos 1,5 litros de bebida isotónica al día, beber agua e infusiones libremente, así como no tomar alimentos sólidos hasta lo que viene siendo la siguiente revisión con el médico encargado. Ya en los días posteriores ya se va a comenzar con una dieta blanda principalmente con quesos, yogur, leche, entre otros. Así como ya después, a partir del 7.º día, ya si se encuentra mejor, ya se va a conseguir a tener una dieta ya mediterránea, rica en frutas, verduras y legumbres. Ahora, ¿qué sigue? También esto lo podemos acompañar de lo que viene siendo manejo antibiótico con una duración de 7 a 10 días. Lo más recomendado viene siendo el ciprofloxacino de 500 miligramos, cada 12 horas, más metronidazol igualmente de 500 miligramos cada 8 horas. O bien también una alternativa a viene siendo la amoxicilina con ácido clavulánico de 875 y 120 respectivamente cada 12 horas. Se espera al menos una mejoría de entre 48 a 72 horas. Este tipo de diverticulitis en nuestra actualidad, en nuestro país, como ya lo vieron, es una dieta líquida, entonces no se podría manejar de manera ambulatoria, ya que necesariamente para reponer toda esa pérdida necesitamos administrar soluciones parenterales, los cuales no están disponibles para toda la población, por lo cual vamos a recurrir a lo que viene siendo el manejo hospitalario. La que sí. Y ya en el manejo hospitalario vamos a encontrar que se recomienda el reposo intestinal, el manejo antibiótico intravenoso contra gram negativos y anaerobios, igualmente de 7 a 10 días con fluidos parenterales, analgesia, recomendado la meperidina. Algunos de los antibióticos que recomiendan aquí es la ampicilina de 1 gramo cada 6 horas, o el metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas, más gentamicina ya de 4 a 7 miligramos por kilo. Ya en caso de presentar alguna alergia en lo que viene siendo la penicilina, podemos recurrir a lo que viene siendo la ceftriaxona. Ya cuando encontramos algún paciente en el cual ya es complicado, ya son manejos diferentes, lo que veremos en la siguiente diapositiva. Ya en el caso de que tenga una perforación, ya tenga la formación de algún absceso, o incluso si el manejo endoscópico no resuelve lo que viene siendo, en el caso de presentar algún sangrado, no lo resuelve, el tratamiento que anteriormente mencioné no es de elección, y entonces vamos a dar a lo que viene siendo la cirugía electiva, en este caso, la resección y anastomosis primaria, basándonos en la clasificación de Hinchey, vamos a encontrar lo que viene siendo el manejo para el Hinchey 1 y 2, en el cual vamos a tener un manejo con antibiótico más analgésico
y el ayuno recomendado anteriormente, igualmente con una preparación del colon, que igualmente ahorita les voy a estar comentando, y como tiene sintomatología sistémica, no es de urgencia, por lo cual después de estabilizar al paciente se puede dar de alta y programar lo que viene siendo la cirugía. En este caso, lo que viene siendo la resección con anastomosis primaria y con una estoma proximal, es un procedimiento que ya se ha ido modificando ya de manera individualizada, ya que a diferencia de otros métodos utilizados anteriormente, ya es más fácil la revisión de lo que viene siendo la colostomía y así como una segunda operación en tiempos, pero que es menos invasiva. Este procedimiento puede ser realizado por vía abierta o laparoscópica, pero la laparoscópica es más para manejo de expertos en la técnica, por lo cual solamente cirujanos expertos en esta deben de hacerla. Esta resección ha demostrado grandes beneficios para lo que viene siendo estos pacientes, ya que significa una estadía hospitalaria más breve, una morbilidad con una colostomía y drenaje menor, igualmente una menor mortalidad a comparación de lo que viene siendo la colostomía sola, y una ventaja obviamente de la sobrevida. Esta resección, como ya se los comenté anteriormente, se va a realizar luego de haber completado lo que viene siendo una preparación, la que sí, una preparación del colon, en el cual va a consistir en dos tipos de preparación, una preparación mecánica y una preparación antibiótica. Este es el procedimiento que por lo regular se recomienda. En el caso de la preparación mecánica, aquí buscamos disminuir lo que viene siendo las heces presentes en la luz intestinal antes de una cirugía. Y en la preparación antibiótica, lo que vamos a perseguir es reducir la concentración de bacterias y así alcanzar niveles adecuados de fármaco en los tejidos para que así contrarrestre cualquier contaminación que pueda suscitarse durante la cirugía. Igualmente, en el caso de la preparación del colon, tenemos, como ya lo mencioné, estas dos se pueden utilizar individualmente, pero lo más recomendado es esta, ya que ha disminuido en gran parte lo que viene siendo el número bacteriano en estas situaciones. La preparación mecánica del colon es principalmente mediante sustancias catáricas, o puede ser el polietilenglicol o el fosfato de sodio, o bien otra alternativa mecánica puede ser por enemas con aplicación transanal. Como se los muestro aquí en la imagen, hay ciertos pasos, un ejemplo, donde primero vamos a hacer lo que viene siendo la preparación mecánica y posteriormente la administración de algún fármaco, un antibiótico de elección, y así sucesivamente. Este debe de ser durante las 24 o 48 horas antes de una cirugía. ¿Qué sigue? Como ya se los mencioné anteriormente, son algunos ejemplos que les coloqué de las posibilidades que pueden utilizarse para lo que vienen siendo preparaciones mecánicas. Esto nada más se los dejo, le ponen pausa y lo leen bien para no avanzar tanto. La que sigue. Igualmente, esos son otras alternativas donde incluye el enema y vienen totalmente sus usos y sus mecanismos que viene muy bien la tabla. La que sigue. Y estos son algunos antibióticos que pueden ser de elección, donde nos dice cuáles pueden ser los de primera elección o bien los alternativos para utilizar en este caso de lo que viene siendo la preparación antibiótica. La que sigue. Ahora sí, hablando de otros estadios ya en Hinge 3 y 4, ya hablando de peritonitis, ya está muy complicada. Aquí el tratamiento estándar va a ser la resección del segmento colónico comprometido y la colostomía terminal de lo que viene siendo el segmento proximal, también conocido como el procedimiento de Harman. Este se asocia a una mortalidad de hasta un 60% y una morbilidad de un 80%. Y ya va a requerir lo que viene siendo una segunda operación para reconstituir lo que viene siendo el tracto
intestinal, y esta segunda operación se reportan cifras más altas de lo que viene siendo morbimortalidad, ya hasta de un 4% más de lo que viene siendo. Este procedimiento principalmente va a consistir en lo que viene siendo la resección del recto o sigma, pero como sabemos lo más común viene siendo el sigmoides, y dejando prácticamente el recto cerrado, ciego y ya sin ningún tránsito alguno, y haciendo como fin una colostomía terminal en lo que viene siendo la fosa ilíaca izquierda para objetivo de la defecación. Esta técnica quirúrgica, como ya les dije anteriormente, presenta unas desventajas pues, muy evidentes, porque va a requerir un nuevo ingreso para lo que viene siendo la reconstrucción del tránsito intestinal, y por otro lado viene siendo lo que viene la morbimortalidad. A la segunda intervención, pues no es nada favorable, y lo que provoca en ciertas situaciones que no se lleve a cabo. También lo que viene siendo la presencia de un estoma produce lo que viene siendo en el paciente una alteración de su imagen corporal, lo que va a afectar un poco su vida diaria y su calidad de vida igualmente. La que sí. Se me olvidó mencionar antes que, como ya sabemos, estos son de urgencia. Aquí no hay tiempo de hacer lo que viene siendo la preparación colónica. Este es un manejo inmediato, es una cirugía de urgencia y se tiene que manejar de manera inmediata, porque si no, el paciente puede morir. En el caso, aquí les puse unas recomendaciones basadas en lo que viene siendo la guía de práctica clínica con la clasificación de Hinchey, en la cual recomienda el tratamiento conservador para Hinchey 1, un ambulatorio con o sin antibiótico, o hospitalario con medicamento antibiótico, que es lo primero que les mencioné. En Hinchey 2, en el caso de tener algún absceso menor de 4 centímetros, estos pueden ser tratados solo con antibióticos, pero en el caso de ser abscesos mayores a 5 centímetros, el tratamiento de elección viene siendo el drenaje percutáneo. También tenemos el tratamiento quirúrgico de urgencia, en el cual los datos de peritonitis generalizada o un Hinchey 1 que no ha habido mejorías tras un lapso de 48 horas, o bien que se haya hecho el drenaje del absceso y no hubo mejoría. En este caso, la guía nos recomienda la resección del sigmoides con anastomosis primaria y la ostomía protectora. Pero bien, recordemos lo que les acabo de mencionar. En estos pacientes ya son de manera urgente, en el cual vamos a preferir más bien lo que viene siendo el procedimiento de Hartmann, ya que nos van a dificultar más lo que viene siendo el proceso de la anastomosis. ¿La que sigue? También tenemos lo que viene siendo el tratamiento quirúrgico electivo, es el primero que igualmente les mencioné, que viene siendo el Hinchey 1 y 2, en el cual después de estabilizar al paciente ya se puede programar lo que viene siendo la cirugía. Aquí la guía de práctica clínica nos menciona que puede ser por un diagnóstico probable de carcinoma, o bien que presentan ya una obstrucción o fístula secundaria a la diverticulitis. Aquí también puede ser por vía laparoscópica, pero como lo mencioné, solamente en el caso de que haya un experto en la técnica. También tenemos el tratamiento quirúrgico en situaciones especiales, en donde vamos a recurrir a la sigmoidectomía en todo paciente inmunosuprimido, es decir, algún paciente con el cáncer, pacientes en los extremos de la vida, transfundidos o que hayan sido trasplantados. Y bueno, como les comentaba, en diagnóstico vamos a tener diverticulitis complicadas. Estas son algunas complicaciones agudas más comunes. Y bueno, aproximadamente el 4% de los pacientes con diverticulosis, no diverticulitis, sino diverticulosis, van a desarrollar diverticulitis aguda. Y aproximadamente
el 25% de estos pacientes van a presentar una complicación aguda o crónica asociada. Y dentro de estas complicaciones vamos a encontrar a los abscesos que van a ser, bueno, estos van a producir aproximadamente el 17% de los casos de estos pacientes hospitalizados con diverticulitis aguda. Y bueno, los síntomas de un absceso diverticular van a ser similares a lo que es la diverticulitis aguda, por lo que debemos de sospechar de un absceso diverticular en pacientes con diverticulitis no complicada que no mejoran el dolor abdominal o que tienen fiebre persistente a pesar de 3 días de tratamiento antibiótico. Otra complicación que vamos a encontrar van a ser las obstrucciones. Durante la diverticulitis aguda puede ocurrir una obstrucción colónica o parcial. Esta debido al estrechamiento luminal, que va a ser relativo debido a la inflamación pericolónica o la compresión de algún absceso diverticular. Y bueno, según el grado y el lugar de la obstrucción, los pacientes pueden presentar el dolor abdominal, las náuseas, vómitos y también lo que es la distensión abdominal e incluso estreñimiento. Otra de las complicaciones agudas va a ser la fístula. Esta es la inflamación por diverticulitis aguda que puede resultar como una fístula entre el colon y las vísceras adyacentes. Y bueno, estas fístulas van a afectar con mayor frecuencia a lo que es la vejiga, como tenemos aquí en la imagen. Y otra de las complicaciones agudas va a ser la perforación. Esta perforación es con peritonitis generalizada, que puede resultar de la ruptura de un absceso diverticular en la cavidad peritoneal o una ruptura libre de un divertículo inflamado con contaminación fecal del peritoneo, como lo vimos con Jacobo. Y bueno, en pacientes con una perforación libre, el abdomen va a estar distendido, va a ser difusamente sensible a la palpación ligera y también vamos a encontrar rigidez y sensibilidad de rebote y no vamos a encontrar ruidos intestinales o peristálticos. Bueno, hay que recordar que la enfermedad diverticular no solamente se enfoca, bueno, se enfocan principalmente en el divertículo. Sin embargo, también existen otras formas en las cuales podemos encontrar a la enfermedad diverticular. Una de ellas va a ser el divertículo gigante de colon. La siguiente, por favor. Bueno, este divertículo gigante de colon va a ser una entidad muy poco frecuente, o sea, va a ser muy rara. Y la mayoría de estos divertículos van a ser en el lado antimesentérico del sigmoides. Hay que recordar que cuando hablamos como tal de la enfermedad diverticular, les decía que estos divertículos se van a encontrar entre el lado mesentérico y entre el lado antimesentérico. Sin embargo, en el divertículo gigante de colon se van a encontrar más en el lado antimesentérico. Se dice que tiene un tamaño, bueno, va a tener un tamaño aproximado de mayor de 4 centímetros de diámetro y se han dado casos que puede llegar hasta 33 centímetros. Bueno, principalmente este divertículo gigante de colon se va a asociar a diverticulosis colónica. Y su fisiopatología va a consistir en una dilatación progresiva debido a un mecanismo de la válvula unidireccional que va a impedir que el aire que esté ahí salga a través de su comunicación con la luz luminal. Y bueno, nuestro paciente se va a encontrar, va a tener o va a presentar dolor abdominal inespecífico en el 68% de los casos. También va a tener estreñimiento, vómito, aumento del volumen abdominal, tenesmo y también podemos encontrar signos de abdomen agudo, ya en caso de que se haya perforado este divertículo. Igual, su diagnóstico va a consistir, bueno, el gold estándar va a ser un estudio de radiología con un estudio de contraste de bario, o también conocido como colon por enema. Y
Otro, para ayudarnos al diagnóstico va a ser la tomografía de abdomen. Y bueno, en cuanto a su tratamiento, como se les mencionaron, igual va a ser, el conservador va a ser por aspiración del divertículo con aguja fina. Sin embargo, esta técnica se ha dejado de usar y el definitivo va a ser la cirugía. Y bueno, igual hay una clasificación, la siguiente por favor. Ya sea, bueno, existen dos, de Magnet o de Chong. La primera, bueno, igual, la primera tiene tres tipos, en el cual va a ser un divertículo que va a ser, que aumente de tamaño sin evidencia de perforación. Va a haber una pared con restos de la muscular, de la mucosa o mucosa, y revestimiento interno del tejido de granulación con restos de mucosa colónica. El del tipo 2 va a ser un divertículo perforado con formación de absceso que permanece en comunicación con la luz intestinal. Y el tipo 3 va a ser aquel divertículo verdadero que va a comprender todas las capas de nuestra pared intestinal. Y en la clasificación de Chong va a tener dos tipos. La primera va a ser un pseudodivertículo, la cual va a tener una pared fibrosa e inflamada de la pared intestinal, bueno, del músculo liso. Y en el tipo 2 va a ser un divertículo verdadero, igual con todas las capas intestinales. Y las principales complicaciones que va a tener este divertículo gigante va a ser la perforación, la infección o la formación de un póvulo. El pronóstico del paciente bueno, la morbilidad del paciente es del 9%, mientras que la mortalidad es del 5%, pero esta puede aumentar hasta el 20% si se encuentra alguna complicación en el paciente. Bueno, ahora vamos a hablar de otra forma que viene siendo la diverticulitis del lado derecho. Este es un tipo de diverticulitis que sucede en la cara anterior del ciego, próximo a la válvula ileocecal, y por lo regular estos son asintomáticos y van a representar del 1 al 3.6% de los casos de enfermedad diverticular. En este caso vamos a compararla con una patología muy conocida por nosotros, que viene siendo la apendicitis, debido a la localización en la que la encontramos. Y sus manifestaciones, como puede ser el dolor en el hipocondrio derecho, náuseas, vómito y fiebre, por lo cual lo podría confundir con una apendicitis. Su diagnóstico principalmente, a pesar de que es muy difícil para diferenciarlo de esta patología, ah, ah, aunque tenemos estudios de imagen, como puede ser la ultrasonografía y la tomografía con una alta especificidad y sensibilidad, 2 de cada 3 pacientes con diverticulitis del lado derecho son operados, algunos de manera innecesaria, pues bajo el diagnóstico presuntivo de una apendicitis. En la exploración física vamos a encontrar signo de Rodin positivo, el signo de Dunphy positivo, así como la puñotalopercusión positivo, por lo cual estamos viendo que sí, tiene muchas similitudes con una apendicitis, por lo cual es de suma importancia poder reconocerlo. Su tratamiento es igual que los demás, el estado de Hinchey 1A y 1B, en manejo conservador, con antibióticos y la dieta líquida. El estadio de Hinchey 2, el drenaje cerrado, y ya hablando de Hinchey 3 y 4, ya una hemicolectomía. Y bueno, ya sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención. Cualquier pregunta, en claro.